Gracias músicos. Amén. Han hecho muy buen trabajo. Iglesia, puede sentarse, puede ocupar su lugar. Nos llena de gozo, de alegría, siempre que tenemos la oportunidad de venir a estar aquí con ustedes. Somos personas bendecidas. Soy un bendecido por el hecho de estar ante gente hermosa como lo son ustedes. Siempre es un ver que vengo para acá porque sé que soy bendecido. Dios bendice mi vida, a través de Dios los usa a ustedes y ustedes bendicen mi vida. Así que en esta mañana damos gracias a Dios por esta bendición. Me acompaña mi esposa. Amén, que Dios la bendiga. Y agradecemos a los pastores. Amén. Y denle un fuerte aplauso al Señor. Anímese. Agradecemos a los que nos da de poder compartir la palabra. Siento algo en mi espíritu y creo que espero estar conectado a más de uno en esta casa, de tal manera que pueda recibir lo que Dios ha puesto en mi corazón, porque siento en mi espíritu que esta palabra es para alguien en especial. ¿Para quién? Dios es el que conoce nuestros corazones y nuestras vidas. Amén. Así que te invito a que abras tu Biblia en Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, versículo 19 al 20. Hechos capítulo 14, versículo 19 al 20. Vamos a dar lectura a estos dos versículos. ¿Lo tiene, iglesia? Amén. Dice la palabra de Dios, el versículo, así como estamos sentaditos. El versículo 19 dice: entonces vinieron unos de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedrado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Verso 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Que Dios bendiga nuestras vidas a través de su palabra. Dice amén, iglesia. Le hemos orado a Dios para que sea Dios quien traiga el consejo, la palabra en esta mañana hacia sus vidas. Y pues le hemos llamado al tema: no dejes de servir a Dios. Pensaba, no dejes de servir a Dios, no dejes tus funciones. Que bueno, viene siendo casi lo mismo. El pasaje que dimos lectura nos habla de que llegando Pablo a Listra, encuentra a un hombre lisiado, el cual le habla la palabra. El hombre es sano, ya que estaba imposibilitado desde nacimiento. Pablo lo levanta, ora por él y el hombre empieza a caminar. Cuando ven este cuadro, la gente que estaba ahí empiezan a proclamar y a decir dioses. Empezaron a admirar lo que Dios había hecho a través del apóstol Pablo. Pero de pronto cambiaron de parecer. Fueron persuadidos a cambiar de parecer, y en lugar de seguirlos declarando como dioses en esta admiración, empiezan a apedrear a Pablo, y dice que lo jalaron, y pensando que él ya estaba muerto, lo dejaron fuera de la ciudad. Cuando los hermanos se dan cuenta que Pablo es apedreado y dejado casi muerto, dice la palabra que lo rodearon, y Pablo se levantó. Te decía yo que no dejes de servir a Dios, porque va a haber gente que no te va a querer. Va a haber gente que no te va a valorar.
va a haber gente que te va a criticar, como también quizás va a haber gente que te va a admirar. A Pablo lo admiraban y de pronto cambiaron de parecer y empezaron a apedrearlo. ¿Por qué? Porque nunca, escuche bien, iglesia, nunca les vamos a caer bien a todo el mundo. Y cuando nos damos cuenta, muchas veces dejamos nuestra función, dejamos de servir a Dios, porque cuando usted se levante a servir a Dios, alguien va a tratar de impedir que usted lo haga. Alguien va a tratar de quitarle sus sueños, sus planes, sus propósitos, cuando yo y usted estamos aquí para servir a Dios. Quizá alguien diga: pastor, pero yo no canto, yo no hago nada enfrente. Pero usted está sirviendo a Dios. Estoy seguro que los que estamos aquí extrañamos a los que no vinieron. Porque algunos dicen: bueno, yo no sirvo, nadie se da cuenta. Sí nos damos cuenta. Y nosotros impartimos el hecho de estar y llegar a la casa de Dios. Somos de bendición para los demás. Entonces Pablo no le caía bien a todo mundo. Hubo un profeta llamado Jeremías, en el cual dijo: ¿sabes qué, Dios? Yo ya no voy a hablar más de ti, porque siempre que yo hablo, la gente me vitupera, me critica, me rechaza, el mismo pueblo. Por lo tanto, yo ya no más voy a hablar de ti. Pero no obstante, dice que cuando él pensó esto, dice que sintió un fuego dentro de su interior. Dice: traté de sufrirlo, traté de soportarlo, pero no pude. Dice, dice una versión: me sedujiste, Dios. Fuiste más fuerte que yo. Él quería renunciar. Él quería dejar de servir a Dios. ¿Por qué? Porque sentía rechazo por el mismo pueblo de Dios. Vuelvo a decirte, iglesia, varón, mujer que está sirviendo a Dios en alguna función, porque todos estamos sirviendo a Dios, vas a ser rechazado, vas a ser criticado, porque vuelvo a decirte, no a todo el mundo le vamos a caer bien. Llegó una ocasión, Josué enfrentó al pueblo, le dice: ¿saben qué? Si ustedes dicen que Jehová es Dios, síganlo. Pero si ustedes dicen que los dioses de los amorreos son dioses, síganlo. Pero yo he determinado una cosa, que yo y mi casa, escucha bien, iglesia, vamos a servir a Jehová. Ellos no dijeron: vamos a seguir. No, dijo: nosotros vamos a seguir sirviendo a Dios juntamente con mi familia. El servir a Dios quizá a veces no es fácil. El que te rechacen, el que te critiquen, el que te levanten falso, el que te hagan cara, iglesia, es fuerte. Somos humanos y nos sentimos mal. Pero ¿sabes qué? Nunca dejes de servir a Dios, porque en primer lugar usted tiene quien lo defienda. Vuelvo a repetir: no dejes de servir a Dios, porque usted tiene alguien que lo está defendiendo. Usted no está solo, usted no está sola. Si se levantan contra usted, Dios está para defenderlo. Por lo tanto, no trate de defenderse usted. Déjele las cosas a Dios. Pastor, pero es fuerte lo que andan diciendo. No, deje las cosas a Dios. Usted siga en su función. Hubo un sacerdote llamado Zacarías, esposo de Elizabeth. Dice que ellos no podían tener hijos porque la mujer era estéril. Eso está en Lucas capítulo 1, versículo del 5 en adelante. Pero cayendo en suerte la función del sacerdote, él entró
a hacer su trabajo, a hacer su función, a hacer su servicio como sacerdote. Y de pronto dice la palabra que se le apareció un ángel. Y cuando ve a aquel ángel, el sacerdote se asusta. Y el ángel dice: Zacarías, no temas, no tengas temor, porque tus oraciones han sido escuchadas. Y tu mujer dará a un hijo. La Biblia dice que su esposa era estéril y eran de edad avanzada. Pero lo que a mí me llama la atención era que a pesar de que no podían tener hijos y los anhelaban, ellos no dejaron de servir a Dios. Ellos siguieron haciendo sus funciones. Y esta es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón: que no dejes de servir a Dios porque alguien te está rechazando, porque alguien te está criticando, porque alguien no valora lo que tú estás haciendo. Porque todo lo hacemos para Dios. Dios nos ha dado el privilegio de servirle. Dice la Biblia que a Pablo lo apedrearon, pero hubo gente que lo rodeó. Usted tiene gente que lo rodea. En una ocasión llegó Elías y le dijo a Dios: Dios, ya basta, mejor quítame la vida, yo me quiero morir, porque solo yo he quedado. Dijo Dios: no, Elías, te equivocas. Tengo un grupo que no ha doblado sus rodillas a Baal. Por lo tanto, mata y come, porque largo camino te espera. Y es lo que quiero decirte, iglesia: largo camino nos espera, y no dejes de servir a Dios. No es fácil a veces, porque hay gente que va a tratar a impedir que nosotros sirvamos a Dios. Nos van a poner caras, como decimos, van a rechazar, nos van a criticar, te van a apedrear, porque hay gente que más que apoyar les gusta apedrear. Y Dios no te ha puesto, iglesia, a ti para apedrear al hermano o a la hermana. Dios te ha puesto para apoyar. No, pastor, pero es que no me gusta. Usted sabe, el hermano, la hermana. Ore por él, ore por ella. Porque Dios no nos ha puesto a juzgar. Dios no nos ha puesto a criticar. Dios nos ha puesto para hacer una función aquí en esta tierra: servirle a Dios. Decíamos, usted tiene quien lo defienda. Usted no se defiende, iglesia. Déjele las cosas a Dios. Sé que somos tentados a responder, somos tentados a querer supuestamente nosotros arreglar los problemas, pero déjele las cosas a Dios. Pastor, pero es que no me habla el hermano o la hermana. Déjele, si usted está convencido que usted le está sirviendo a Dios, déjele las cosas a Dios. Hubo un hombre, quiero recordarles esta historia. Hubo un hombre que amaba a Dios, y había otro que lo rechazaba. Estoy hablando de Mardoqueo y de Amán. La Biblia dice que toda la gente se inclinaba cuando llegaba Amán, pero había un hombre que estaba a la puerta y él nunca se inclinaba, porque él sabía que únicamente tenía que inclinarse delante de Dios. Y esto le molestaba a este hombre, de tal manera que determinó aniquilar a él y a toda la nación de Israel. Pero él seguía su función, seguía en la puerta, pero no se inclinaba delante de aquel hombre. ¿Usted tiene a alguien que lo defiende? De pronto sucedió que el rey no podía dormir. Y qué casualidad que se acordó porque trajo el libro de las memorias y dijo: léame. A veces funciona, hijos, esto.
¿Sí? A veces funciona de que usted, no sé cuánto lo han hecho. Donde el pasaje que donde ponga yo el dedo, ese es el pasaje. A veces funciona, a veces no. Pero en esa ocasión, el rey mandó a traer el libro de las memorias. Se lo leyeron y exactamente hablaba de la historia de Mardoqueo, cómo él había librado al rey de muerte. Y pregunta: ¿y qué se hizo con Mardoqueo? Pues nada, rey. Ok, está bien. Al otro día, muy temprano, se acerca Amán. Ve a Mardoqueo. Ay, le ardía la sangre de coraje el ver que él no se inclinaba ni lo respetaba. Llega, entra al palacio, encuentra al rey y le dice el rey a Amán: oye, Amán, cuyo hombre quiere honrar al rey. Se trata de mí. Oh, rey, pues yo le pondría la corona, la vestidura del rey y lo montaría en el caballo del rey. Oye, me parece muy buena idea. Qué bueno, gracias. Ve y hace eso con Mardoqueo. Ve cómo es Dios, iglesia. Si Mardoqueo hubiera querido defenderse, le hubieran salido las cosas mal a lo mejor. Pero como se las dejó a Dios, y usted sabe la historia, Amán había hecho una horca, dice la palabra, con la intención de colgar a Mardoqueo. Pero las cosas no salieron como Amán las había planeado, sino que salieron como Dios las había planeado. Y Dios había planeado que su hijo no iba a terminar ahí, sino que sus enemigos iban a terminar en esa horca. Porque cuando tú no te defiendes, es Dios el que pelea por ti. Y cuando Dios pelea, iglesia, Dios te defiende, Dios te cuida. Por eso te digo, déjale las cosas a Dios. No te defiendas, sigue sirviendo a Dios, sigue en tu función, sigue en el plan y el propósito por el cual Dios te ha llamado. ¿Por qué? Porque Dios es el que te protege. Dios es el que te cuida. Dios es el que te bendice. Dios es el que camina y está contigo. Dios es el que te ha llamado. Si usted está convencido, persuadido que es Dios quien lo ha llamado, es Dios quien lo va a respaldar. Aunque por ahí hay algunos que no lo quieran, algunos que lo desprecien, que lo rechacen, bendígalos. Jesús, siendo el Hijo de Dios, no le cayó bien a todos. Él fue rechazado, fue despreciado por hacer el bien, pero él nunca se defendió. ¿Por qué? Porque él sabía quién lo cuidaba y quién lo protegía. Quiero recalcar bien esto: usted tiene quien lo proteja, usted tiene quien lo defienda. Siga en su función, siga sirviendo a Dios en lo que Dios lo ha puesto y no deje de servirle porque alguien no lo quiere ver ahí. No deje de servir a Dios porque es que a mí no me valoran, es que no me toman en cuenta. Yo en lo personal pienso, iglesia, que Dios nos ha bendecido en lo personal mucho, empezando con la salvación, con la familia. Dios ha sido bueno con nosotros. Lo demás es extra. Lo demás son ñudos, como dice la palabra en Mateo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué dice? Todo lo demás
vendrá por añadidura. Y cada añadidura que Dios bendice su vida es algo extra, es algo que usted le tiene que dar gloria a Dios. Pero usted es bendecido con la salvación, bendecido con su familia. Alguien que lo invite, alguien que lo salude, alguien que lo aprecie, es extra. Y si no lo saluda, no lo aprecia, no lo valoran, Dios ya lo ha bendecido. Esto yo se lo dije a la iglesia donde estamos pastoreando. Es una hermosa congregación. Llegó un pastor, vio la iglesia preciosa, por el lugar donde estamos, es un pueblo pequeño, y me dijo: pastor, ¿a usted le celebran su cumpleaños en el mes de octubre, el día del pastor? Yo no sabía ni qué decir para no quedar mal a la iglesia, hacer quedar mal a la iglesia, ni quedar mal yo, ni nada. Le digo: sí, hermano. Y nunca lo han hecho. El celebrar el día del pastor nunca lo han hecho. Sí. Se lo dije a la iglesia, ya se lo dije esto, porque me preguntaron. Y que en el mes de octubre creo que celebran el día del pastor. Mi cumpleaños sí me lo han celebrado la iglesia. Últimamente no, porque no queremos que se sepa los años ya que tenemos. Y yo se lo dije, iglesia, se lo digo no para que ustedes se sientan mal, sino para que ustedes sepan que tampoco yo me siento mal. Porque de pronto usted ve en otros lugares el día del pastor y que celebrando y todo. Yo no me siento mal, porque yo soy bendecido. Si la iglesia un día me celebra el día del pastor, es algo extra. Es algo que yo podría disfrutar, pero no es algo que yo necesito, porque yo, teniendo a Dios, lo tengo todo. Soy bendecido. Yo no me voy a poner: la iglesia no me valora, la iglesia no me quiere. No, sus razones tendrán. Pero me imagino que sí me aman, porque ya me han aguantado 20 años. Y no por un día que no celebren yo me voy a sentir mal. No, yo desde que recibí a Cristo he sido bendecido. He sido cuidado, he sido protegido, porque tengo a alguien que me cuida, alguien que me proteja, alguien que está conmigo. Y ese alguien también está con usted. Ese alguien a usted también lo cuida, y ese es Dios, porque Él es el que lo ha llamado. Él es la razón por la cual usted está aquí. Así que no deje su función. Usted siga sirviendo a Dios. Lo amen o no lo amen, usted tiene a alguien que lo ama. Lo valoren o no lo valoren, usted tiene a alguien que lo valora. Sí, porque el servir a Dios no es fácil. Hay retos que uno tiene que enfrentar. Se levanta el enemigo. Alguien dijo: pastor, yo desde que serví a Dios, las cosas como que no me empezaron a salir bien. Y cuando no servía y estaba sentadito, todo bien tranquilo. Le digo: por eso mismo, porque estabas tranquilo. Pero cuando tú te levantas y Dios empieza a bendecir tu vida, a alguien no le gusta. A lo mejor eras desconocido en tu trabajo, a lo mejor nadie te conocía, pero de pronto te dieron una posición, eres supervisor, ya el mundo todo te conoce, y ahora alguien más que no te quiere. Cuando estás prosperando, estás siendo bendecido, la gente empieza a criticar. ¿Y qué estará haciendo? ¿Y por qué? No creo que sea algo legal, algo. No. Antes nadie te conocía, pero hoy, como Dios te está bendiciendo, deje que digan lo que digan. Si usted sabe que está haciendo las cosas correctamente, deje que Dios lo defienda.
Deje que Dios se encargue. No mueva. No haga nada usted. Deje que Dios lo defienda. Porque es mejor cuando Él te defiende que cuando usted se defiende. Usted quédese quieto y siga sirviendo a Dios. Segundo lugar, usted tiene un proveedor. Vaya conmigo a Filipenses 4:19. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo. ¿Cuánto? ¿Cuánto va a suplir Dios? ¿Cuánto? Todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Usted tiene alguien que le provee, alguien que le va a suplir todas sus necesidades. Quizás en este momento está pasando situaciones difíciles, pero no deje de servir a Dios. Dios va a suplir todas sus necesidades. Les cuento algo. Vea cómo es Dios de maravilloso, de precioso. Nosotros, y esto estaba recordándolo mientras, creo que nunca lo he dicho. Cuando nosotros estábamos allá en la iglesia, siempre comíamos entre la intemperie, así cuando hacía frío, hacíamos una fogata, ¿verdad? Y amanecíamos todos olorosos a humo, frío, ¿no? Parecíamos pollitos ahí. Los niños ahí, usted sabe, ¿no? Los niños. Y yo me sentía mal al ver los niños cuando estaba la calor, un calorón, y usted sabe los mosquitos cuando ven el plato, ¿verdad? Yo decía: Dios, necesitamos hacer algo. El pueblo no tiene un edificio grande donde nosotros podamos caber. Tienen un pequeño edificio donde hacíamos la actividad, las comidas y no cabíamos. Necesitamos un edificio para nosotros. Y orándole a Dios, nos habla el pastor Víctor, su pastor, y dice: ¿sabes qué? Dice: hay un edificio que lo ordenó la Universidad de Alabama, y ellos dieron el 50%. Le digo: ¿y cuánto cuesta el edificio? El edificio cuesta $70,000. Pero como la Universidad de Alabama ya dio la mitad, dice, están pidiendo $34,000 nada más. Eso fue lo que nos costó el material. El edificio ya a nosotros $34,000. ¿Por qué? Porque Dios suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. En una ocasión me paré y le hablé a la iglesia. Le digo: iglesia, necesitamos un intérprete o alguien que nos traduzca el mensaje del español al inglés. Vamos a orar para que Dios levante a uno de ustedes o nos traiga a alguien más. Dios nos suplió esa necesidad y nos trajo a una hermosa familia que quizás ustedes ya conocen. Nos ayudan con la traducción y han sido de tremenda bendición. ¿Por qué? Porque Dios suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Tiene que hacer es no dejar de servir a Dios. Es no dejar de seguir haciendo sus funciones. ¿Por qué? Porque Dios siempre lo va a cuidar. Dios siempre lo va a defender. Dios siempre va a suplir sus necesidades. Dios nunca lo va a dejar. Aún en los momentos más difíciles de su vida, Dios va a suplir por todas sus necesidades. Nunca deje de servir a Dios. Pastor, estoy pasando por una situación difícil. No me alcanza lo que gano. Estoy pasando una situación económica difícil. No dejes de servir a Dios, que Dios va a suplir sus necesidades. ¿A quién va a usar? Yo no sé a quién va a usar.
Pero la palabra del Señor nos cuenta una historia, la cual el pueblo de Israel estaba pasando una hambruna tremenda, que se comían hasta las cabezas de burro. Era un hambre tremenda, porque los sirios tenían sitiada la ciudad y no podían salir. Dice que se comían la cabeza de burro, el estiércol de paloma, la vendían bien cara. Yo digo, ¿y cómo? ¿Qué va a pasar ahora? Pero de pronto había unos leprosos que vieron la ciudad y dijeron, bueno, pues como quiera nos vamos a morir por la enfermedad. Pues vamos a ver a la ciudad cerca. ¿Y qué creen? Está sola. No había nadie. Pero hubo un príncipe que no creía a la palabra del profeta Eliseo. Loco, ¿cómo que Dios va a suplir las necesidades? Sí, decía el profeta. Y es más, tú no lo vas a ver, por incrédulo, por no haber creído la palabra. Y cuando aquellos leprosos llegan y ven la ciudad, toda la ropa, toda regada, todo, les hablaron y ¿saben qué? Así está el asunto. Y al otro día tenían abundancia. ¿Por qué? Porque es Dios el que suple todas nuestras necesidades. Él nunca te ha dejado y nunca te va a dejar. Él siempre va a estar contigo. Por lo tanto, no dejes de hacer tus funciones. Yo platicando con mi esposa a veces me río con ella, porque a veces ella siempre ha ganado más que yo en los trabajos. Te lo digo para que ustedes sepan, iglesia, que Dios nunca nos deja. Cuando nosotros empezamos esta iglesia, aquí donde estamos, que empezamos allá en el localito, a lo mejor hermano Juan Reyes se acuerda del trabajo eso de tejer, hermano, no sé cómo no recuerdo ya cómo. Yo allí trabajé por producción. Ahí me salía la hora en aquel entonces, espero no exagerar ni mentir, me salía a $20 la hora. Estamos hablando ya hace años, porque yo trabajaba por producción. Pero cuando empezamos a abrir la iglesia, con el pastor Víctor, que le ayudamos, yo trabajaba de noche y me era muy difícil seguir trabajando de noche. Me cambié de día y el supervisor me dijo, mira, si te cambias de día vas a perder mucho. Y digo, no importa lo que pierda. Para no alargar la plática, me cambié de departamento y me empezaron a pagar a $7.50 la hora. Y yo decidí ese cambio. Y en ese entonces mi esposa ganaba como 12, 13, trabajaba cosiendo costalitos, ¿se acuerdan? Y me sorprendía. Pero hasta ahorita, iglesia, Dios ha suplido todas nuestras necesidades y no hemos dejado de servirle a Dios. Hemos vivido en abundancia, en escasez, pero Dios siempre ha estado allí con nosotros. Con esto voy a terminar. Por eso es bonito servirle a Dios. Recuerdo que espero no exagerar con lo que estoy hablando, pero son vivencias que uno ha pasado de mirar la gloria de Dios. Nosotros nos cambiamos de aquí a Fisherland. Tuvimos un año yendo y viniendo, pero al año nos decidimos irnos a vivir allá. Pasó un tiempo, me parece, teníamos como 3 días sin alimento. Por allá, cualquier cosita hacíamos para darle de comer a nuestros hijos. En una ocasión, eran como las 10 de la noche, ¿sí? Estábamos haciendo como que es el último huevito ya para dárselo a nuestros hijos y irnos a dormir. Pero de pronto llega una persona, tocaron la puerta, hermano, nos llevaron de todo. De todo.
Llegaron los hermanos, bajaron las bolsas y nosotros queriendo que se fueran para cocinar. Pero son de esos hermanos que cuando se sientan, no sé si traen pegamento, hermano, es difícil de levantarlos. Esperando a qué hora se van los hermanos, a qué hora se van. No nos veíamos porque mirábamos las bolsas. Siempre hemos visto la mano de Dios, que Él ha suplido todo. Conforme a sus riquezas en gloria. Y siempre hemos decidido servirle a Dios. Él nos ha defendido. Él ha provisto para todas nuestras necesidades. Nos han criticado, nos han murmurado, pero le hemos dejado las cosas a Dios. Siempre, a veces la mujer es más explosiva. Siempre, es que mi esposa me dice: pero es que tú no te defiendes. Si no lo haces tú, lo voy a hacer yo. A ver, dame el número. No, tranquila. No sé si nomás así sea la mía. ¿Alguien más tiene una de esas? Más cuando se trata de la familia, ¿no? Es que tú dejas que tu familia haga todo y tú no dices nada. Tranquila. Hay que dejarle las cosas a Dios. A veces tienen razón, pero a veces no. Debemos de entender que tenemos un Dios que nos defiende. Tenemos un Dios que nos cuida y un Dios que va a proveer para todas tus necesidades. Termino con esto. No dejes de servir a Dios. Que porque otros no te quieran, que porque otros te critican, que porque otros no te valoran, no dejes de servir a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el servir a Dios te genera vida. Si usted deja de servir a Dios, se muere espiritualmente. Ha pasado que gente renuncia al servicio, a sus deberes. Como ya no toca, ya no canta, ya no predica, ya no sirve como diácono, ya no hace su función, viene cuando quieren a la iglesia. Pero no estar allá, pero se sientan hasta la última silla. ¿Por qué? Porque poco a poco se están muriendo, porque dejaron de servir a Dios. ¿Por qué dejaron de servir a Dios? No sé. A lo mejor los apedrearon, a lo mejor los criticaron, a lo mejor no se sintieron valorados. Hijo, hija, si Dios te valora tanto, que te cuida, dice la Biblia, como la niña de sus ojos. Si alguien no te valora, Dios ya te valora. Si alguien te desprecia, Dios te ama. Si alguien te critica, alguien te rechaza, Dios te ama. Y es a Dios quien estás ofreciendo tu servicio, no es al hombre. Sigue en tu llamado, sigue en tu función. Y si hay alguien aquí que ha dejado de funcionar, levántese una vez más y siga haciendo su función. Y si hay alguien que está aquí diciendo: yo siento que yo ya no puedo más, ya voy a dejar, ya voy a entregar, voy a hablar con los pastores, no lo haga. Ponte sobre tus pies, sigue en su función, que Dios lo va a seguir cuidando, lo va a seguir protegiendo. Dios va a suplir sus necesidades. Él nunca lo va a dejar. Él siempre va a estar allí, aunque quizás permita que pasemos situaciones de necesidad o de escasez, pero no es porque Dios no nos ama, no es porque Dios no está ahí, es porque Dios quizás quiere probar tu fe, para ver si, dice Pablo en el pasaje que dimos lectura, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Y lo declara, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que aprender a servir a Dios en abundancia y en escasez, porque hay gente que le sirve solamente cuando todo está bien y hay abundancia. Dicen gloria a Dios, pero cuando no hay, esos gloria a Dios desaparecen.
Hay gente que le sirve a Dios cuando le va mal. Es cuando se acercan a Dios. Pues gloria a Dios. Pero aprende, iglesia, aprendamos a vivir en abundancia y en escasez. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dale gracias a Dios. Señor, te damos gracias por la palabra que has puesto en mi corazón. Tú eres el que conoces todas nuestras vidas. Tú conoces las intenciones más ocultas de nuestro ser, de nuestro corazón. Yo he puesto lo que tú has puesto en mi corazón para hablarle a este hermoso pueblo. No sé, quizás alguien de aquí se siente apedreado y a causa de eso ha dejado sus funciones, ha dejado de servir. O quizás alguien, por servirte, Señor, por hacer lo bueno, está siendo criticado, está siendo rechazado y ya no quiere seguir adelante. Esta palabra sea para él, ella, que pueda entender que tiene alguien que le cuida y le defiende, que todo lo estamos haciendo para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, si hay alguien que está aquí pasando escasez, pasando necesidades de la índole que sea, que se pueda dar cuenta, Dios, y pueda reafirmar su fe, confiando en que tú vas a suplir todas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. De tal manera que nunca deje de servir, que nunca deje sus funciones, sino que siga siendo el llamado para el cual tú lo has puesto en este lugar. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Ofrécele unas fuertes palmas al Señor. Puede sentarse, iglesia, puede ocupar su lugar. Amén. Sigamos adelante. Gracias, pastor. Amén. Una bendición. Siempre sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque usted tiene quien lo defienda y usted tiene quien le supla todas sus necesidades. Que Dios le bendiga. Dejo este lugar. Le dije al Señor, Señor, hoy quiero ir como el profeta Jonás.